El día de hoy entonces vamos a empezar con leyes de Newton. Para empezar con leyes de Newton, vamos a hacer un recordatorio rápido acerca de lo que empezamos a hablar cuando más o menos estábamos definiendo qué era, cómo estábamos definiendo, digamos, el universo mediante algo a lo que después se le da el nombre de mecánica. Y es que nosotros en el universo tenemos algo a lo que se le llama punto de referencia, que es en donde estamos viendo las cosas, ¿verdad? Y aquí miramos todo el universo, todo lo que pasa. Y luego dijimos que íbamos a separar a todo lo que existe en dos cosas. Digamos que en objetos y en vectores. Entonces, un objeto es cualquier cosa. O sea, aquí la verdad es que fuimos un poquito vagos, o fui un poco vago en la forma en la que los definí. Pero de momento, al menos en el mundo real, definamos a un objeto como algo que tiene masa. Solo vamos a trabajar ahorita con cosas que tienen masa, que era, que esa fue como la simplificación o la forma en la que Newton vio el mundo, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos que cosas como la luz no tienen masa, pero no sabemos por qué, ¿verdad? O sea, y la verdad es que no es tan fácil verlo. Se necesitan un par de años de estudiar física como para poder entenderlo bien, bien. Y entonces nos vamos a conformar con que en lo que vamos a empezar a estudiar ahorita, todas las cosas tienen masa. Con ello, separamos la distinción entre los objetos y los vectores. Entonces los objetos son las cosas en sí y los vectores son la forma en la que los objetos se pueden comunicar, digamos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es que mediante nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Lo que mandamos son ondas en el sonido. No hay aire, o si estamos hablando en el agua, nuestros oídos no sirven para escuchar ahí. Y entonces básicamente lo que estamos haciendo es mandando como un vector de fuerza en nuestra garganta. Por eso es que duele como gritar o hablar mucho tiempo, ¿verdad? Y luego estamos, como que decir, disparando aquí partículas para que las personas nos escuchen. Entonces, ¿de qué otra forma se pueden, como decir, interactuar los objetos? No necesariamente comunicar. Y es el ejemplo, como decir, característicos de problemas de física, una persona empujando una caja. Una persona está empujando una caja y entonces la caja, vamos a decir que ahí está quieta, ¿verdad? Nadie le está molestando, no está haciendo nada, pero es hasta que una persona viene y la empuja que la caja, digamos, empieza a cambiar la forma en la que se está comportando. Usualmente estaba ahí tranquila, no está haciendo nada a nadie, después alguien la empuja y entonces ya deja de estar estática y se empieza a mover. Por ello, vamos a hacer un par de simplificaciones antes de empezar. Vamos a suponer que la fricción a la que le vamos a poner esta F chilera va a ser igual a cero. No va a existir fricción. Entonces, ¿qué significa que no exista fricción? Va a ser como la simplificación más fácil de todas. Y es que, por ejemplo, si ustedes están patinando, así en el hielo, es súper fácil, ¿verdad? Seguir, o sea, no es fácil detenerse. No sé si fueron algunas a la pista que ponían aquí en zona 1, ¿verdad? Pero a diferencia, por ejemplo, si ustedes están deslizando en el piso mojado o creo que a veces el lugar en el que ustedes reciben clases, pero del segundo año, es bastante liso. Pero me entienden, ¿verdad? O sea, en la vida real, si ustedes están deslizando en cualquier lugar, aunque en el hielo cuesta un montón, y vamos a utilizar el hielo para hacer algunos ejemplos, de tarde o temprano las personas se terminan deteniendo, sin necesidad de llegar a un muro, ¿verdad? A eso es a lo que se llama fricción. Y perdimos. Bueno, entonces, la gracia es que en el mundo real, si aquí esta persona tenía una velocidad que era distinta de cero, pasó bastante tiempo y la fricción lo que hizo fue que frenó a la persona. Y esto vamos a decir que no va a suceder. Esto pasa cuando la fricción es distinta de cero
Y en cambio, cuando la fricción es igual a cero, que es la forma en la que nosotros vamos a modelar las cosas ahorita, la persona va a seguirse moviendo hasta el infinito. Entonces, con el ejemplo del bloque, imagínense de que el bloque estaba quieto al principio, ahora cuando lo empujan, a menos que se choque con alguna pared o algo, va a seguirse moviendo hasta el infinito. Se va a seguir moviendo, y ya, aunque solo le haya empujado un poquito. Esto, lo que vamos a decir es lo siguiente. Con la simplificación que nosotros hicimos, va a ser. De hecho, ni siquiera es una simplificación como tal, sino solo es suponer que la fricción es cero. Van a ser una de las cosas que se le ocurrió a Newton hace muchísimo tiempo, y es que las cosas no cambian su movimiento, o digamos, las cosas no se detienen o empiezan a avanzar, porque sí, necesitan de una fuerza para cambiar su movimiento. ¿Entienden, verdad? Esta caja se iba a quedar inmóvil para toda la vida, si nadie nunca la va a empujar, y la caja se va a seguir moviendo hasta el infinito, a menos que en algún punto, digamos, se choque con una pared. Y aquí hay una pared, o cualquier cosa, ¿verdad? Ya la caja viene, se choca y ya, no se sigue moviendo. Y a eso le vamos a llamar fuerzas, a todas las interacciones que van a tener los objetos. ¿Sí me entienden? Un objeto, solo porque sí, no va a empezar a moverse o no va a dejar de moverse. Con ello, vamos a decir una cosa. ¿Se recuerdan de que la aceleración era igual al cambio de velocidad con respecto del tiempo? Pero vemos algo nuevo. La fuerza es la forma física en la que las cosas se empiezan a mover o se dejan a mover o se dejan de mover. Y entonces la aceleración se parece muchísimo a la fuerza. De hecho, de forma como connotación así física o matemática, se dice que es proporcional y se pone este como colocho. Pero queremos hacer una distinción. Si ustedes se ponen a mover, no sé, digamos que si ustedes quieren mover una libra de plumas o una libra de cemento, ¿cuál es más pesada? No, no, no. Imaginen que ustedes quieren mover una cubeta que está vacía y una cubeta que está llena de cemento. Quieren empujar. Entonces, ¿qué va a ser más fácil de empujar? Obviamente va a ser muchísimo más fácil de empujar la cubeta que está vacía, ¿verdad? Entonces, empujar esto es más fácil. ¿Y por qué es más fácil? Porque es menos pesado. Pero, sin meternos a tecnicalidades de cómo definimos el peso y etcétera, 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 lo que vamos a decir es que esta cubeta que está vacía tiene menos masa que la cubeta que está llena. Aquí tenemos la cubeta vacía, tenemos la cubeta llena, y vamos a decir que la masa de esta cubeta, pongámosle m chiquita, y la masa de esta cubeta, pongámosle m grande, y entonces la masa de la cubeta llena es más grande que la masa de la cubeta vacía. Y entonces, las cosas que son más pesadas cuestan muchísimo más en moverse. Por lo tanto, imaginémonos que nosotros queremos empujar a esta cubeta para darle una aceleración de 5. ¿Sí? Están en una competencia de empujar cubetas. Y entonces quieren que la cubeta acelere con una velocidad de 5 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, yo quiero decir que la aceleración de m tiene que ser igual a 5. La masa chiquita, ¿verdad? Ahora bien, yo sé que la aceleración se parece muchísimo a la fuerza.
Y la forma en la que él las relaciona Newton, y es bastante como intuitivo, una vez, digamos, o que, uy, aquí parece que estoy diciendo de que la masa es igual a 5, pero yo lo que estoy diciendo es la aceleración voy a poner de esta masa, tiene que ser igual a 5 para que se entienda mejor, ¿verdad? Lo que es igual a 5 es la aceleración, no la masa no la sabemos. Entonces, lo que dice Newton es, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la aceleración, que se parece muchísimo a la fuerza, le vamos a multiplicar una constante a la que le vamos a llamar masa, y esto lo que nos dice es que mientras más pesado es un objeto, más fuerza hay que hacer para empujarlo. ¿Y por qué funciona? Supongamos que tenemos esta masita chiquita, ¿verdad? Y tenemos esta aceleración, queremos empujar a todo este objeto con una aceleración de 5, y entonces aquí sustituimos 5. Y tenemos que 5 tiene que ser igual a la fuerza, ¿verdad? Por la masa. Ahora bien, como queríamos hacer exactamente lo mismo con la otra cubeta llena, no sé, porque se nos dio la gana, lo que voy a hacer es que en vez de poner que teníamos la masa chiquita, vamos a poner la masa grandota, ¿verdad? Que sabemos que es más grande porque la cubeta es más pesada. Literalmente es la misma cubeta, pero está llena con un material. ¿Y qué podemos hacer aquí? Primero voy a ponerle algún numerito a esta masa y a la otra, solo para que miren de que es bastante sencillo, y después voy a sustituir las ecuaciones, que es como se hace normalmente en la física. Entonces, tenemos esto. Y ahora nos dan, digamos que, una condición del problema. Nos dicen de que la cubeta pesa 5 libras, no estar libras. La cubeta tiene 5 kilogramos de masa, y el material que se le pone tiene 10 kilogramos de masa. Entonces, ¿qué sucede? Voy a poner otro número para que no sea igual. Voy a poner aquí 10 y aquí voy a poner 15. Esa. Entonces, ¿qué sucedió? A ver, voy a hacer una recapitulación. Estábamos hablando acerca de cómo queremos empezar a relacionar estos objetos a los que les llamamos fuerza, que vimos que era la forma en la que las cosas interactuaban en el universo que nosotros propusimos, con cosas que ya sabemos cómo se comportan, como la aceleración y la velocidad. Hicimos un análisis que tiene bastante sentido, ¿verdad? De que las cosas no se mueven a menos de que alguien las esté empujando, o no se detienen a menos de que alguna cosa las detenga. Por ejemplo, en la vida real, lo que detiene a las cosas es la fricción. Si la fricción es cero, la persona se va a mover para siempre. Perdón, si la fricción es distinta de cero, la persona se detiene, como en la vida real. Y si la fricción fuera igual a cero, la persona se podría mover hasta el infinito. Como hoy en el espacio, ¿verdad? En el espacio no hay fricción. Las personas lanzan una nave espacial y la nave espacial ahí se va hasta, no sé, hasta que choca con algún lugar. De esta forma es que podemos relacionar a la fuerza con la aceleración. Vamos a decir de que la aceleración se parece mucho a la fuerza. Eso se llama proporcional. No me voy a meter exactamente a qué es, pero si lo miran algunas en un problema, esto significa de que esto es exactamente igual, pero aquí le tienen que multiplicar un numerito para que sea igual. Bueno, con ello hicimos un estudio, y es que empujamos dos cosas, una que es más pesada y una que es menos pesada, ¿verdad? Y queremos ver qué sucede. Nosotros sabemos, por nuestra experiencia en la vida real, ¿verdad? De que para empujar la cosa pesada hay que hacer más fuerza si queremos de que se muevan a la misma distancia, ¿verdad? O de que vayan igualmente rápido. Porque la cosa liviana es mucho más fácil de empujar y la cosa pesada es mucho más difícil. O sea, si alguien vive en la Tierra, entiende esto. Con ello, vamos a suponer que queremos darle una aceleración a las dos cubetas de 5 metros sobre segundo al cuadrado. O en este caso solo de 5. ¿Por qué? Porque se nos dio la gana. Entonces, lo que hice fue que sustituí aquí por esta ecuación que propusimos para ver si tiene sentido, la cual después vamos a ver que es una de las leyes de Newton. Y es que dijimos de que la aceleración va a ser exactamente igual a la fuerza, pero le tenemos que agregar aquí la masa. ¿Para qué? Para que nos quede al final matemáticamente que los objetos más pesados son más difíciles de empujar y los objetos más livianos son más fáciles de empujar. Y empezamos a ver un ejemplo. Les dije el ejemplo de las cubetas y ahora vamos a nada más ponerle numeritos para que miren de que
sí pasa así, ¿verdad? Con ello, vamos a decir que tenemos una cubeta que tiene 10 kilogramos de masa y una cubeta llena de material, y el material pesa 15 kilogramos. Entonces, esta masa chiquita, que es la masa de la cubeta, va a ser 15, perdón, 10, y la masa grande, que es la masa del material y la cubeta, va a ser 10 más 15. Porque hay que agregarle la masa de la cubeta, ¿verdad? Y le pusimos cierto material. Entonces, esto va a ser 25. Con ello, encontremos la fuerza con la que tenemos que empujar a las cubetas para que vayan a la misma velocidad. Nada más sustituimos, ¿verdad? Pongámosle aquí que esto es la fuerza 1 para que no sea la misma letra, y esta es la fuerza 2. La fuerza 1 nos va a quedar que va a ser 5 entre 10, que va a ser un medio, ¿sí? La masa es 10. Y la fuerza 2 nos va a quedar que es 5 entre 25, ¿verdad? Porque esta masa grandota pesa 25. Entonces aquí tenemos 25 y al final nos va a dar que esto es un quinto, ¿verdad? Espérenme. A ver, teníamos de que las dos aceleraciones tienen que ser igual a 5. Teníamos de que una masa pesaba 10. Pasamos a dividir. 5 entre 10 es un medio. Y teníamos que la otra pesaba 25. Y entonces 5 entre 25 es un quinto. Va. Alguien me pregunta que vuelva a explicar esto último. ¿Por esto último te refieres solo a esto de reemplazar los valores numéricos o te refieres a esto de la aceleración y la fuerza? Lo de las fuerzas unidas. Ah, sí. Aquí, por la forma en que planteamos lo de las leyes de Newton, ¿verdad? Queremos que las dos cubetas vayan igual de rápido, ¿sí? Solo para probar de que tenga sentido lo que estamos haciendo. Queremos empujar dos cubetas y queremos, obviamente, que la fuerza de la cubeta pesada sea más grande, ¿verdad? Porque es más difícil empujar una cubeta pesada. Y entonces lo que hice fue que les puse dos numeritos. Queremos que las dos cubetas se muevan con una aceleración de 5 metros sobre segundo, y entonces solo lo sustituí y les di una condición. Les puse de que la cubeta tiene 10 kilogramos de masa y además le pusimos un material que pesa 15. Entonces la masa, la cubeta, que es esta, es de 10, pero la otra masa es la masa de la cubeta más el material. Entonces va a ser 25, ¿sí? Porque no podemos ponerle solo tomar en cuenta la masa del material, ¿verdad? La masa de la cubeta también se toma en cuenta aquí. Si lo ponen en una balanza, ¿verdad? Esto les va a dar 10. Si lo ponen en una balanza, esto les va a dar 25. Con ello, ya solo lo sustituimos. Le puse a esta fuerza, que era la fuerza de la masa chiquita, fuerza 1, nada más para que no nos quedara exactamente la misma letra. Aquí solo le puse 1 y 2 para que supiéramos de cuál estábamos hablando. Fácilmente aquí le hubiese puesto fuerza de la masa chiquita, digamos, si quisiera. Y si sustituyendo, nos queda de que la fuerza que se le tiene que aplicar a esta masa chiquita es de un medio y la fuerza que se le tiene que aplicar a esta masa grande es de un quinto para tener la misma aceleración. Solo fuerza. Aquí yo cometí un error. Miren qué fue lo que pasó. Nosotros queríamos de que la fuerza 2 fuera más grande, ¿verdad? Y un medio nos da 0.5. En cambio, un quinto nos da 0.2. Entonces, no pasa lo que sucede en la realidad. Nosotros queremos que la fuerza que se le aplique al objeto pesado sea más grande. Y la fuerza 2, ¿verdad? Porque eso pasa, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren empujar un carro es súper difícil y si empujan un carrito de juguete, pues es bien fácil, ¿verdad? Entonces, para darle velocidad a un carrito de juguete, se le aplica una fuerza chiquita y para empujar un carro se le aplica una fuerza grande. Por ello, el modelo que nosotros queremos proponer para las leyes de Newton y para la forma en la que esto sucede en la realidad no funcionó. Y aquí, digamos, había un detalle bastante pequeño. Y es que lo sustituimos al revés. La forma en la que vamos a proponer, digamos, ahorita que vimos que no nos dio el resultado, va a ser al revés. O sea, literalmente
Bueno, a ver, ¿por qué sumo 10 más 15? Ah, eso es lo que no tienen, eso es lo que no están entendiendo. Es porque, a ver, esta es la masa, a ver, esta cubeta tiene el peso de la cubeta y el peso del material, ¿verdad? Entonces, a ver, imaginen que ustedes solo una cubeta y se suben en una balanza y pesan 10 kilogramos. Ahora imaginen que, no sé, su hermana, su hermano, algún familiar también es una cubeta. Y entonces se suben las dos cubetas en la misma balanza. Ustedes pesan 10 kilogramos y su familiar pesa 15 kilogramos. Entonces la balanza va a marcar 25, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo. Si ustedes se paran en una balanza y la balanza les dice 10, ahora ustedes cargan a su hermanita, hermanito, y se paran en la balanza, ¿verdad? Aquí están las dos personas. Entonces el resultado va a ser la suma de los dos pesos. ¿Sí? Por eso es que se tiene que sumar. Es bastante común esto en los problemas. Pasa bastante que tienen algo y que después esa cosa se llena. Entonces se tienen que acostumbrar a que le tienen que agregar el peso. O sea, sí, verlo la primera vez tal vez no es tan obvio, pero verlo después ya es más o menos obvio, ¿verdad? Porque sigue estando la cubeta. Bueno, con esto, digamos, el modelo que nosotros propusimos para, digamos, encontrar la relación que nosotros queríamos, no nos funcionó. Y no les estoy diciendo que esto igualmente haya probado Newton en su tiempo, sino sencillamente yo lo puse aquí porque sigo sin estar tan acostumbrado a dar las clases en la computadora y a veces se me dan detalles tan fáciles que son de cuarto primaria, ¿verdad? Y es que la forma en la que nosotros vamos a proponerlo, como vimos que no funcionó, ¿verdad? Va a ser casi que cucharear el resultado. Bueno, si no nos funcionó multiplicar este valor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir. ¿Sí? Así, o sea, literalmente, como no nos funcionó lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Que era que la fuerza grande necesitara fuera más, o sea, que la fuerza grande fuera la que estuviera en la masa grande, porque es la más difícil de mover, y sabemos de que la aceleración es muy parecida a la masa, vamos a proponer otra solución. Y les voy a ser sincero, sí, sí, es exactamente lo que está diciendo ahorita Byron. O sea, yo puse la multiplicación porque se me pasó el detalle, pero cuando hicimos el análisis y nos dimos cuenta que no funcionó, es cuando regresamos a lo que teníamos y lo cambiamos. O sea, la verdad es que la ciencia, por lo general, tiene mucho misticismo de que a una persona se le ocurrió alguna cosa en algún día así fortuito y así fue para siempre, pero la verdad es que no es cierto. Usualmente lo que pasa es que tú estás trabajando en un problema, intentas unas 100 cosas distintas hasta que una le pega y esa cosa es la que se queda para siempre y es lo que se enseña. Lo único es que a veces aprenderlas es un poquito raro porque de la nada te lo enseñan como, ah, sí, esto es cierto, pero la forma en la que alguien lo descubrió no es solo así, ¿verdad? Porque nosotros probamos una opción que era multiplicarla y la multiplicamos y nos dimos cuenta de que no, esto no pasa en la vida real, eso no tiene sentido. Estamos diciendo que empujar un carrito de juguete es más fácil que empujar un carro de verdad. Entonces, vamos a cambiarlo. Como al sustituir las ecuaciones, nos dimos cuenta que nos quedó esta división y por eso nos quedó más chiquito. Y si por alguna razón así fortuita esto hubiese sido una multiplicación, ya nos hubiese quedado lo que queremos, fue que hicimos ese cambio. Entonces, tal vez no queda tan didáctico, pero pueden ver el video. Y así como yo cometí un error ahorita, digamos, ustedes pueden cometer errores cuando están haciendo los problemas, pero si de verdad entienden lo que están haciendo, al final del día nunca se van a equivocar en ese tipo de cosas que son como, que ya son bien conocidas, ¿verdad? Porque si todo lo que están haciendo tiene sentido, entonces al final del día, donde haya un error, pueden verificarlo de que dejó de tener sentido lo que están haciendo y ya lo componen. Que eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Como una cuchara, estamos como cuchareando un poco los resultados. Bueno, haciendo esta como cuchareo de las ecuaciones, que ahora en vez de que estén dividiéndose, perdón, en vez de que se estén multiplicando, vamos a ponerlas a dividir, porque nos dimos cuenta de que si por pura casualidad del destino esto estuviera multiplicándose, ya nos pegaría. Entonces, lo que hicimos fue probarlo. De esta forma, lo que nos va a quedar, en este caso, cuando sustituimos los valores, va a ser uy, que la fuerza 1 partido la masa chiquita, que es 10, va a ser igual a 5.
Entonces, ahora sí, cuando tenemos esto y lo multiplicamos, el resultado nos va a quedar 10 por 5, que es 50. Del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? La fuerza 2 tenía una masa grande, y la masa grande era de 25. Lo ponemos aquí, y ahora sí, ya nos quedó lo que queríamos, ¿verdad? Y básicamente lo que encontramos fue justamente lo que pasa en la realidad, y es que las fuerzas grandes para mover un objeto son las que, digamos, para mover un, no lo dije bien, ¿verdad? Pero ya lo dije un montón de veces, que necesitas hacer una fuerza bien grande para empujar un objeto grande. O sea, que es lo que tiene que pasar en la vida real. Y esto sí ya cumple con los datos que suceden en el mundo real. Y imagínense, o sea, la verdad es que a Newton, como primera aproximación, se le puede haber ocurrido aquí una multiplicación. Y después se hubiese dado cuenta que no tenía sentido, y ya lo compuso. O sea, en 5 minutos se puede componer. Y en un problema, digamos, es bastante común. O sea, yo acabo de cometer un sacrilegio porque soy un estudiante de física y no escribí bien la ley de Newton, ¿verdad? Pero lo importante no es que ustedes se sepan las ecuaciones, sino lo importante es que ustedes entiendan de dónde vienen, porque si entienden de dónde vienen, no importa si se confunden algún día, las van a poder componer. O sea, literal, esa es como, ahorita no estoy dando como tanto clase, pero eso es como el germen que les doy o para que tengan una mentalidad en el área a la que se dediquen o a la hora de hacer los problemas. Porque pensar, digamos, a la hora de hacer los problemas y tratar de entender lo que están haciendo es mucho más útil que solo memorizárselos, porque memorizarlos puede servir si no tienen mucho tiempo, pero si cometen un error, ya no hay nadie que los pueda ayudar para arreglarlo, ¿verdad? Pero si aprenden a comprender y le agarran un problema, si cometen un error, sí lo pueden componer, como en este caso. Y por eso, digamos, solo recordemos que ya sabíamos que la fuerza estaba muy relacionada con la aceleración. Y por lo mismo, empezamos a probar con esta nueva variable a la que nosotros le llamamos masa. Que lo que dijimos es, bueno, en la vida real, mientras más difícil es de empujar una cosa, más pesada es. Lo sustituimos una vez, no nos pegó, lo sustituimos otra vez y ahora sí. La forma estándar en la que nosotros vamos a escribir la ley de Newton va a ser, uy, qué cringe me da que aquí esté mal escrito, va a ser de esta forma. Como eso estaba dividiendo, ¿verdad? Ya cuando nosotros compusimos la ecuación, estaba aquí dividiendo. Lo que vamos a hacer para que no quede feo con una división, lo vamos a pasar del otro lado. Bueno, no sé qué acaba de pasar. Bueno, voy a suponer que esto no sucedió. Es un bug extraño que tiene este programa. Y solo voy a copiar esto del otro lado. Vamos a colocarlo esto del otro lado, literalmente por estética. Y ya tenemos una de las leyes de Newton. Creo que es la segunda ley de Newton. Y bueno, esta ecuacioncita se mira bastante inofensiva, pero la verdad es la que van a usar o la que vamos a usar por el resto del curso, o ustedes en física 1 y creo que en física 2 también, para resolver todos los problemas. O sea, la obtuvimos de una relación que parece más o menos sacada de la manga, ¿verdad? Que es, bueno, la fuerza es la que hace que un objeto cambie la velocidad, porque un objeto no se mueve o no se detiene a menos que lo paren o que lo empujen, ¿verdad? Con eso entendimos que la fuerza es como muy amiga de la aceleración, pero había que hacer una distinción importante, y es que no es lo mismo empujar una caja a empujar, no sé, un tráiler. Bueno, esto no es un tráiler, pero a empujar dos cajas, ¿verdad? Empujar dos cajas es mucho más difícil. Y literalmente todo lo que hicimos ahorita de álgebra y no sé qué, y sustituir valores, era solo para encontrar una forma en la que nosotros pudiéramos relacionar esos dos datos. Lo encontramos y literalmente fue así. Dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la aceleración es exactamente igual a la fuerza, pero le vamos a dividir la masa. O sea, ¿qué sucede? Imaginen que ustedes le aplican una fuerza de 5 a una cosa, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Si ustedes le aplican una fuerza de cierto valor a un objeto que es muy pesado, este número se les va a hacer muy chiquito. Imaginen que no nos dan la aceleración, ¿verdad?
y lo único que nos dan son las masas, nos dan las masas de los objetos. Entonces, por esta misma relación, si aquí tuviéramos una masa muy pesada, imaginen que esto fuera 10.000, este número sería muy chiquito, y si tuviéramos una masa muy chiquita, por ejemplo, de 1, este número seguiría exactamente igual, entonces digamos que sería grande. Bueno, y ya, suficiente como seguir haciéndose bolas con esto. No me sentí muy conforme con el error algebraico que hubo al principio, pero creo que ya como que recabamos suficiente con qué es más o menos lo que está pasando y básicamente cuál es como la justificación de lo que estamos haciendo. Para hacer una justificación un poquito más formal tenemos que utilizar más matemáticas. Bueno, una vez dicho esto, una forma bastante chafa de parafrasear las leyes de Newton va a ser esta. Y es que vamos a decir que los objetos cambian su velocidad mediante fuerzas. ¿Sí? Eso es algo importantísimo. Y es básicamente el pilar de todo lo que vamos a trabajar de ahora en adelante. ¿Sí? Como la aceleración no es tan intuitiva, no es tan fácil de producir, digamos, pero lo que sí es muy fácil de producir y todo el tiempo sucede en el mundo son las fuerzas. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar las fuerzas en vez de estudiar las aceleraciones, porque la aceleración, o sea, ¿cómo la estudias, verdad? En cambio, una fuerza es bien fácil. En un motor, digamos, medís cuál es, como decir, la fuerza en la que se mueven las válvulas del motor o la fuerza en la que alguien puede levantar algún objeto. Eso es bastante fácil de medir. Y lo que encontramos es la relación de cómo ver algo de la vida real en algo de una abstracción matemática. Y además, vamos a necesitar una nueva, como decir, condición o una nueva observación del mundo. Y es, a ver, si quieren, lo miramos de una forma un poco graciosa. O sea, si ustedes, a ver, oye, si ustedes están con una mano recostándose en la pared, ¿verdad? Y lo hacen en este momento, van a sentir, ¿verdad? Que no, y empiezan como a poner un poco más y un poco más y un poco más de su peso, se van a dar cuenta que no es, como decir, bonito, ¿verdad? Sienten una presión en su muñeca que tiene que ver con qué tanto peso le están ejerciendo ustedes a la pared. ¿Y por qué es que sucede eso? ¿Cómo podemos, digamos, describir esto en la vida real? Porque lo que nosotros hemos dicho hasta el momento es que si nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto, ¿verdad? El objeto debería moverse. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Si nosotros empujamos una caja hacia la derecha, la caja se va a mover y si no hay fricción, se va a seguir moviendo hasta el infinito. Y entonces alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué cuando yo empujo un árbol, ¿verdad? El árbol no se mueve. Y entonces, para que podamos modelar esto de forma matemática, vamos a decir lo siguiente. Y es que siempre que se ejerza una fuerza, ¿sí? Para una dirección, en este caso nosotros estamos con nuestro brazo, ¿verdad? Tentando nuestros músculos para hacer una fuerza en esta dirección. Los objetos van a producir una fuerza, como decir, que contrarreste la que ustedes les están aplicando. Eso es la última observación que nosotros necesitamos para poder modelar más o menos el mundo real con las ecuaciones de las leyes de Newton. Entonces, si ustedes, digamos, solo se apoyan como con un dedo en la pared, no van a sentir casi nada de presión. Pero mientras más fuerza y más fuerza y más fuerza empiezan a colocar en su muñeca, se va a empezar a sentir como más desagradable y, no sé, en algún punto puede empezar a doler, depende de la forma en la que ustedes están poniendo. Y por ello, vamos a decir lo siguiente. Y es que toda fuerza, o digamos que toda acción, tiene una, así es como la dicen normalmente, ¿verdad? Que es la tercera ley de Newton o la ley de la inercia. Básicamente lo que estamos diciendo es, si nosotros no nos inventáramos, ¿verdad? De que cuando le aplicamos una fuerza a algo, existe una fuerza en el lado contrario que nos la cancela,
¿Qué pasaría? Si no existiera esta fuerza que el árbol, ¿verdad?, le está haciendo a nuestra mano cuando nosotros nos estamos apoyando, significa de que la única fuerza que existe es una fuerza hacia la derecha. Por lo tanto, el árbol se debería empezar a mover, porque existe una aceleración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si el árbol, digamos, no se defiende de que nosotros lo estemos empujando y nos recostáramos en un árbol, el árbol se empezaría a mover. Y eso pasaría con cualquier cosa, pasaría con los edificios, no sé, pasaría con su escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, para que el mundo matemático que nos estamos inventando funcione igual que el mundo real, creamos esta condición. Y es que, como que decir, los objetos se defienden cuando los quieren mover. O básicamente, esta es como decir la ley que dice que darle un golpe a algo duele, ¿verdad? Porque mientras más fuerte sea la fuerza que nosotros le estemos aplicando a este objeto, más fuerte va a ser la fuerza que este objeto nos va a aplicar a nosotros. Obviamente, ¿qué pasa con la caja? Aquí con la caja ya hay más cosas que son de interpretación con la física, ¿verdad? La caja no tiene raíces como los árboles, entonces cuando ustedes la están empujando, la caja sí se va a mover, pero siempre va a pasar lo mismo, ¿verdad? Mientras ustedes empujen con mayor fuerza la caja, la presión que van a sentir sus muñecas, ¿verdad? Va a ser muchísimo más grande. O sea, por eso es que, no sé, las personas que se dedican a los deportes de combate o de pelea, a veces tienen lesiones, digamos, en sus tobillos, en sus muñecas, aunque esas personas eran las que están dando los golpes, por esta condición que existe en la vida real. Y con ello, digamos, son tres leyes de Newton, pero literalmente solo necesitamos que estas dos cosas, entender de que los objetos cambian su velocidad mediante fuerzas, o esta ecuación, y que todas las acciones que nosotros hagamos en los objetos van a tener reacciones. O sea, literalmente esto. Con ello, vamos a hacer un análisis más y yo creo que con eso vamos a tener temas suficientes para el día de hoy. Y va a ser este. Tenemos esta relación de la fuerza, que es igual a la masa por aceleración. Ahora, imaginémonos qué pasa si la aceleración es igual a cero, ¿verdad? ¿Se recuerdan que la clase pasada habíamos hablado de que no existían fuerzas en una dirección? Y ahora estamos viendo, digamos, qué pasa en general si no existe aceleración. Si no existe aceleración, sustituyendo esto en esta ecuación, lo que nos va a quedar es que las fuerzas son cero. ¿Sí? Y acabamos de obtener una relación. Si estamos haciendo problemas en los que no hay aceleración, significa también que no hay fuerza. O si estamos haciendo un problema en el que no hay fuerzas, eso es lo que nos dicen, lo que significa en español es que no hay aceleración. Por lo tanto, solo realicemos un análisis para que tengamos un poquito de cuidado. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que las fuerzas las podíamos expresar como vectores y estos vectores a su vez los podíamos dibujar en un plano cartesiano, que es una forma bastante práctica de verlas. De esta forma, en este caso, digamos, podemos estudiar que existe una fuerza que viene en esta dirección, en la dirección horizontal, y hay otra fuerza que viene en la dirección vertical. Bueno, sabemos que la fuerza total es una combinación de la fuerza vertical y de la fuerza horizontal. Pero, ¿qué sucedería en un evento en el que solamente tuviéramos una fuerza en una dirección? Por ejemplo, con la gravedad. Sabemos que la gravedad en la Tierra, ¿verdad?, solamente nos está empujando hacia abajo, y entonces la única fuerza que tenemos es esta. Tenemos una fuerza en la dirección horizontal, perdón, en la dirección vertical hacia abajo. Así. Por lo tanto, queda bastante implícito, ¿verdad?, que con este vector, que solamente se mira hacia abajo, la fuerza horizontal es igual a cero. Por lo tanto, la aceleración horizontal es igual a cero. Y por esto es que nosotros en el problema que hicimos la clase pasada de MDRV, a ver, está aquí, podíamos suponer que la aceleración en X era cero, porque como no existe ninguna fuerza en la dirección horizontal, ¿verdad? Y la única fuerza que existe es la fuerza de la gravedad,
Por lo tanto, la aceleración en X es cero. O sea, a ver, lo que vimos hoy es como la justificación matemática, porque es que pasa. Más que matemática, digamos que física, porque lo hicimos mediante leyes de Newton. Bueno, y ahora lo que vamos a empezar a hacer es, en vez de ver cuerpos que tengan cierta velocidad y cierta aceleración, vamos a empezar a estudiar cuerpos que tienen fuerzas. Por ejemplo, el ejemplo característico de esto es una cosita así. Imaginen una polea que tiene una cuerda atada. ¿Va? Entonces tiene una cuerda y está sosteniendo a dos bloques. Digamos que un bloque, lo voy a hacer todavía más drástico. O sea, este bloque se nota que es muchísimo más pesado que el otro. Y entonces, lo que nosotros vamos a empezar a hacer desde, desde hoy, y vamos a seguir haciendo en la otra clase, es estudiar qué pasa en estos sistemas, que ya son cosas que sí nos sirven un montón, ¿verdad? En el día a día. Por ejemplo, aquí, si yo suelto los dos bloques, quiero ver qué pasa, ¿verdad? ¿Quién se va para abajo? ¿Quién se va para arriba? ¿Qué tan rápido va? O si tenemos dos personas en un sub y baja, aquí hay una persona, aquí hay otra persona, y entonces, digamos que esta persona pesa más, ¿qué va a pasar cuando empiece el problema? ¿Verdad? Aquí está como que el tiempo detenido. Y sabemos que cuando empiece el tiempo, este suba y baja va a caer, ¿verdad? Y esta persona, no sé, dependiendo de qué tan rápido esté subiendo, tal vez pueda salir disparada, ¿verdad? Y aquí es donde ya se pone como más o menos interesante en lo que nosotros estamos viendo. Pero esto ya está un poquito más complicado, ¿verdad? Porque aquí tenemos cosas que se están moviendo. Aquí existe un cambio de movimiento, ¿verdad? Porque las cosas se van a empezar a mover. Aquí también existe un cambio de movimiento, entonces significa de que las cosas se van a empezar a mover. Discúlpame. Aceleración distinta de cero significa que las cosas se van a mover, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Las cosas se van a empezar a mover. Pero, mientras tanto, vamos a estudiar cosas como decir un poquito más fáciles, que es exactamente los mismos problemas, pero justo antes de que se empiecen a mover. Por ejemplo, a ver qué pasa si tenemos, por ejemplo, un bloque aquí colgado en una pared. Imaginen que están, no sé, que esto es como una grúa. Esto podría ser como una grúa de construcción. Y bueno, esto está horrible. Pero imaginen que esto es una grúa de construcción. Y entonces la grúa tiene atado como este bloque a dos materiales, ¿verdad? Y obviamente la grúa lo que quiere es subir o bajar los bloques para poder hacer una casita. Pero antes que eso, ¿verdad? Si queremos hacer que la grúa de verdad funcione, necesitamos que no se rompa. Y entonces, como necesitamos que no se rompa, vamos a utilizar las leyes de Newton para encontrar, digamos, qué tan fuerte tiene que poder ser esa grúa para poder sostener estos materiales. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer, pero vamos a hacer un ejemplo más fácil al principio. Tenemos aquí un bloquecito que está colgado a una pared mediante un cable. Por lo tanto, hay un bloque de masa M que está colgado con un cable al cual vamos a decir que es tan chiquito en relación a este bloquezote que no nos va a importar su masa. En todos los problemas que vamos a hacer, al menos ahorita, todos los cables que vamos a utilizar, como, bueno, la verdad es que sí importan en la vida real, pero para que no sea muy difíciles los problemas, vamos a suponer que son como decir cables de cañas de pescar, digamos, comparadas con bloques así de concreto. Entonces, todos los problemas que vamos a hacer, estos cablecitos van a tener una masa tan chiquita que no la vamos a tomar en cuenta. Con ello, vamos a introducir otro, como decir, concepto nuevo que nos va a ayudar a poder resolver sus problemas, al que se le llama diagrama de cuerpo libre. A ver, diagramas de cuerpo. Y entonces, estos diagramas, literalmente lo que van a hacer es, nos van a ayudar a visualizar qué es lo que está pasando. Bueno, y ya. O sea, es como poner una lupa en algún lugar, como, a ver, como cuando tienen un celular y le ponen los efectos, ¿no? O sea, aquí lo pueden ver todo de forma normal. Imaginen que le ponen un efecto como para verlo todo así, con un fondo azul,
y pueden, no sé, el fondo sepia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los diagramas de cuerpo libre lo que van a hacer es que van a ser como un detector de fuerzas. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ver todas las partes del problema, todo, 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 y vamos a ver en dónde están pasando fuerzas. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a dibujar. Por ejemplo, sabemos que todas las cosas que existen, bueno, al menos para los problemas que vamos a hacer ahorita, tienen masa. O al menos nos dicen de que este bloque tiene masa, ¿verdad? No todas las cosas estamos suponiendo que está cero. Al menos nos dicen de que este bloque tiene masa. Y como tiene masa, significa de que la fuerza de gravedad está actuando en él. Por lo tanto, aquí está la fuerza de la gravedad. Luego, obviamente, aquí, ¿verdad? Hay una conexión. Entonces, este cable está unido a este bloque y por lo tanto, este cablecito está sintiendo, ¿verdad? Todo el peso de este objeto que está sosteniendo. Y a esa fuerza de los cables, cuando se estiran porque están bajo presión, se le llama tensión. De hecho, ni siquiera es que estén bajo tensión, sino bajo presión. Se les dice que los cables están bajo tensión. O sea, así como la palabra del día a día, a esta fuerza se le va a llamar tensión. Y obviamente, si quisiéramos ser todavía más estrictos, sabemos de que aquí este cable está unido a la pared, ¿verdad? Y como está unido a la pared, aquí tiene que haber más de alguna babosada que se esté uniendo, por ejemplo, que está unido con goma, y entonces también aquí hay otra fuerza. Pero no la vamos a tomar en cuenta porque lo único que vamos a analizar en estos problemas van a ser los bloques. Toda nuestra atención va a estar centrada en los bloques y no vamos a analizar para nada los cables porque esto complica los problemas. Ya es como decir para verlo en un tema después. Por lo tanto, los diagramas de cuerpo libre, hacerlos de esta forma todo el tiempo sería muy tedioso o muy largo, ¿verdad? Además, hay un montón de detalles de esto que no nos sirven. Por lo tanto, básicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar todas las fuerzas que está sintiendo algún objeto, vamos a dibujar un plano cartesiano y las vamos a poner ahí. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahora lo estamos simplificando porque ya no tenemos la obligación de hacer todos los dibujitos y se mira menos saturado el resultado al final, ¿verdad? Ver esto es muchísimo más simple que ver todo esto. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Miramos que tenemos una fuerza hacia arriba a la que le llamamos tensión. Y entonces vamos a poner aquí un dibujito, pongámosle otro color para que se note. Un dibujito hacia arriba de otro color, que le llamamos tensión. Y un vector hacia abajo, que le llamamos gravedad, fuerza de la gravedad. Bueno, y ya no tomamos ninguna otra fuerza en cuenta, porque el cable no nos importa. Esto es el primer diagrama de cuerpo libre que hicimos, digamos, y va a ser muy común en todos los problemas que hagamos. Literalmente el problema se va a solucionar mediante ver qué es lo que está pasando en la vida real, aplicarle como que ese filtro para pasarlo a esta forma, que está muchísimo más simplificada y que ya nos da las cosas con las que podemos trabajar, y después utilizar leyes de Newton. ¿Por qué? Se recuerdan que teníamos que la fuerza, ¿verdad? Mediante leyes de Newton es exactamente igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, y de hecho en casi todos los problemas que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar es con la descomposición de la fuerza en todas sus componentes, la horizontal y la vertical. Como aquí no existe la fuerza horizontal, ¿verdad? Decimos de una vez que la fuerza horizontal o la fuerza en X es cero. Aquí no hay pierde. No hay ninguna fuerza en X, por lo tanto, la fuerza en X es cero, ¿verdad? Y ahora, tenemos una cosa extra. Y es que la fuerza horizontal, ¿verdad? En la dirección vertical, no solo es una, tenemos dos. Tenemos esta fuerza solita y tenemos esta fuerza rojita. Y aquí es en donde vamos a tener que utilizar las cosas que conocemos anteriormente de cómo se operan los vectores para poder resolver estos problemas. Una forma bastante fácil de ver, como les había dicho antes, ¿verdad? ¿Por qué es que los objetos se tienen que comportar así? Es esto. Si tenemos una persona empujando una caja en esta dirección, obviamente hay una fuerza en esta dirección, la caja se mueve para acá. Pero ahora, si tenemos una persona que está oponiéndose y está empujando también a la caja en este lado, entonces están básicamente como haciendo el juego ese de jalar una cuerda para ver quién logra al final empujar el objeto.
Aquí se están tratando de disipar entre ambas personas y dependiendo de qué tan fuerte sea alguna de las otras, se va a mover la caja o no se va a mover. Por ello, algo que no consideramos, digamos, en esta forma inicial en la que nosotros vimos lo de la ley de Newton, es que solo hicimos un análisis cuando había una fuerza. Pero, así de sencillo, una forma bastante fácil, digamos, de utilizar, como decir, de querer emplear nuestro modelo, es que vamos a decir, bueno, los objetos tal vez no solo tienen una fuerza que se les está siendo aplicada, tal vez hay dos, como esas personas que están empujando una caja. Pero, al final de cuentas, vamos a suponer que cada persona que está empujando de una forma individual va a hacer su contribución. Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar todas las contribuciones, las vamos a sumar y ahí vamos a saber hacia dónde se está moviendo la persona. ¿Por qué? Porque si la fuerza roja es igual a la fuerza azul, ¿verdad? Perdón, es igual pero con el signo cambiado a la fuerza azul, lo que va a pasar es que cuando que la fuerza, que si nosotros la sumamos, ¿verdad? La fuerza roja más la fuerza azul, lo que vamos a tener es que esto nos va a dar la fuerza roja. Si lo sustituimos, ¿verdad? Como la fuerza roja o como la fuerza azul es menos la fuerza roja, entonces nos queda una resta y esto es cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos en la realidad, verdad? Si las dos personas son igual de fuertes, la caja no se va a mover y lo único que va a pasar es que la van a estar como apachando. Con ello, es que vamos a tener la notación usual que nos va a servir para los problemas que no tienen solo una fuerza, sino tienen más. Y vamos a decir que la suma de todas las fuerzas, por ejemplo, la fuerza 1, que era la persona roja, la fuerza 2, que era de la persona azul, y así, así, así. Aquí no voy a poner 2, digamos que pongámosle 8. Sumando con todas las fuerzas que hayan, hasta la última persona, nos va a dar la masa del objeto que estamos empujando en cuestión por la aceleración del mismo. Para no poner toda esta cantidad de letras y que la notación sea muchísimo más sencilla, lo que se hace es, se coloca esta letra griega, a la que se llama sigma, que lo que nos dice en español es la suma de todas las fuerzas es igual a esto. ¿Sí? Aquí lo que estamos colocando es, en vez de colocar todas estas sumas, que es una notación que no es para nada bonita, ¿verdad? Y queda larguísimo de escribir, colocamos esta letra, que es así, sigma, y lo que estamos sumando en cuestión. Eh, Como si fuera un poquito más sutil, habría que ponerle un poquito más de cosas, pero para física en este nivel no nos sirve absolutamente de nada. Bueno, ahora sí. Sabemos de que la fuerza en X es cero. Ya solo tenemos que encontrar cuánto va a ser la aceleración en Y, ¿verdad? O qué es lo que está pasando en Y. Y ahora es donde entra en juego que sepamos, digamos, hacer la interpretación de física. A nosotros nos van a decir, teníamos un cable, ¿verdad? Que está colgado así en el techo. Perdón, un bloque que está colgado en el techo por un cable. Y el bloque no se está moviendo. O sea, literalmente lo único que queremos ahí es como tenerlo de adorno. O sea, esto en vez de un bloque podría ser, no sé, una pelota así que saque luces. Entonces, como no se está moviendo, ¿qué pasa? El cambio de la velocidad con respecto del tiempo del bloque, como no se está moviendo, es cero. Esto en español dice también que la aceleración del bloque es cero. Y eso es lo que vamos a trabajar más o menos, creo que todo el día de mañana. Y me imagino que el jueves vamos a empezar a ver cosas que se están moviendo. Bloques y cosas en reposo significa que no se están moviendo y significa que la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, tenemos, cuando hacemos un análisis de fuerzas del objeto, que no hay ninguna fuerza horizontal, por lo tanto, las fuerzas en X son cero, que era lo que esperábamos, pero ahora tenemos otra condición, y es que la aceleración en Y también tiene que ser cero. Y como la aceleración en Y también tiene que ser cero, significa de que la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración en Y, tienen que ser igual a cero también. ¿Por qué? Porque si esto es cero, significa de que esto es cero también. Y como ya sabemos que las fuerzas en Y son estas dos, las cuales son la tensión y la fuerza de la gravedad, que
al sumarlas nos tienen que dar 0, encontramos la solución de este problema. Y es que para que el bloque pueda sostener el objeto sin que se esté moviendo, significa de que la tensión que está sintiendo tiene que ser exactamente igual a la fuerza de la gravedad, solo que en la dirección contraria, ¿verdad? Se recuerdan que el signo -1, o sea, menos, literalmente lo que nos dice es como que la estamos reflejando, ¿verdad? Ahora en vez de ir para abajo, está yendo para arriba. Y lo que nos está diciendo también es que, bueno, el peso del objeto es exactamente igual a la tensión de la cuerda. Entonces, si ustedes alguna vez han visto los potenciómetros, que son unos instrumentos de laboratorio, tal vez van a hacer alguna práctica de eso en la universidad, son cositas como con un ganchito, y entonces lo que hace alguien es, lo prende con una cuerda, le ponen aquí un objeto, y te dice qué tanto pesa. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque existen unos objetos que nos ayudan a medir peso, que se llaman potenciómetros, que literalmente lo que son una cuerda que la pones a sostener un objeto y te dice cuánto va a pesar algo por esta relación. Porque puedes hacer, mediante un análisis de leyes de Newton, y encontrar que la tensión que está sufriendo esta cosita va a ser exactamente igual al peso del objeto. Bueno, y estas cosas se pueden ir complicando y complicando. O sea, lo que vamos a hacer mañana es resolver que aquí en vez de tener una cuerda, teníamos dos cuerdas, ¿verdad? Y ya no son rectas, sino vienen aquí en otras direcciones. Y seguir haciendo problemas de este estilo hasta llegar a cosas que ya se empiezan a mover. A ver. Ah, o el día de hoy es que hay personas que salen para entrar a química, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de hoy. Les voy a pasar en el chat de, en el chat de WhatsApp la clase que tengo en otra playlist que es para las personas que están para las